Hola, somos María y Paula. Y esto es Fórmula Sinergia. Hoy tenemos a Paula Pérez y a Caleb Martín, que son nutricionistas. Presentados. Bueno chicos, primero gracias por invitarnos y luego nada, bueno, yo soy Paula, nutricionista sobre todo enfocada deportiva, también me he especializado más tanto en la parte de lesiones o prevención y recuperación de lesiones como también en la parte más salud hormonal femenina. Y bueno, soy una de las nutricionistas de Genki, Genki Nutrition, y nada, trabajo conjuntamente con Kale, pero bueno, que se presente también. Yo soy Calais y yo me especializo más en patologías digestivas, hipotiroidismo, que es un poco el mundo que más me gusta, aunque es verdad que algo de nutrición deportiva pues también sé, pero realmente lo que más me centro es en patologías digestivas. Vale. ¿Por qué os dedicáis a ello? ¿Cómo lo elegisteis cada uno? ¿Qué fue lo que os impulsó un poco a...? Pues, a ver, realmente es que tanto el deporte como un poco la vida saludable en general, pues siempre ha estado muy presente pues desde pequeña en mi vida. Entonces, siempre he hecho deporte, muchísimos deportes diferentes. Entonces, pues bueno, simplemente, pues también un poco en la adolescencia que empiezas como a interesarte más o que empiezan... Por algún tema, ¿no? Sí, o un poco más, primero pues físico, ¿no? Más pues gimnasio, tal, objetivos a lo mejor más físicos, pues que también te empiezas a interesar más pues por la parte de nutrición, porque al final pues van de la mano. Entonces, pues bueno, yo en un primer momento iba para veterinaria, me di cuenta de que iba a ¿Qué ser... cambio? Sí, muchísima, o sea, dije, esto es full medicina pero para animales, o sea, me voy a tirar toda la vida o años y años sin parar de estudiar. Y dije, no, me gusta más la parte de nutrición. Luego te das cuenta de que sigues estudiando exactamente igual, Sí, total. pero bueno, todo hay un poco cambio y me empezó a interesar mucho más, pues eso, todo el tema del deporte y la nutrición deportiva, y por eso que al final me decidí a elegirlo. A ver, y yo por mi parte de pequeño estaba gordito, que muchos nutricionistas a veces empezamos por este mundo Me ha así. pasado. Y claro, realmente yo hacía baloncesto y siempre mis compañeros estaban todos más flacos, digamos, más atléticos. Y a mí siempre me generó mucho complejo al vivir también en las islas, que vas siempre a la playa, te cuesta quitarte la camisa, te crea un poco esa relación. Y mi padre siempre ha tenido sobrepeso. Entonces, cuando llegó un momento de tomar la decisión en la BAU de qué quería estudiar, cuando vi la nutrición como que me llamó. La verdad que fue un momento que dije, Dios, la de veces que he pensado en, tío, ¿por qué me veo así? Y no entenderlo. Y la satisfacción personal que me iba a dar el por fin saber gestionarlo yo y ayudar a otra gente que la gestione. Porque creo que mentalmente es un momento muy complicado cuando nunca te ves como quieres y a pesar de todo lo que haces y haces mucho deporte, no llegas. Entonces un poco empezó por ahí y realmente las patologías pues vinieron un poco después a raíz de que la nutrición deportiva creo que te llena a nivel de ver a alguien que mejora sus pesos, sus tales, como muy bien, pero cuando alguien viene con una patología que lleva toda la vida sin poder comer bien, sin poder estar tranquilo, sin poder, yo qué sé, darte un paseo sin miedo a tener que tener un baño cerca, pues creo que dar esa calma a alguien es un nivel de satisfacción personal que no me da otra cosa. Qué guay. ¿Y cómo trabajáis con vuestra marca? Bueno, volver a decir cómo se llama y... Vale, bueno, nosotros trabajamos como Genki Nutrition. Entonces nada, nosotros trabajamos todo actualmente de manera online. Entonces bueno, trabajamos por asesorías, ¿no? Asesoramiento mensual o trimestral, digamos. Sí que nos gusta mucho enfocarlo a no simplemente pues, una asesoría de te mando una dieta y ya está, sino que al final es un poco el trabajo que haces en consulta, pero al ser online con un seguimiento mucho más cercano, mucho más continuo, porque lo hacemos vía WhatsApp, entonces digamos que es como las ventajas de trato en consulta o una serie de herramientas de educación nutricional, pero que además tienes como la ventaja de llevarlas o ponerlas en práctica de mucho más cerca en el día a día, ¿no? O sea, llevar como el seguimiento de, oye, vamos a trabajar esto y llevo todo el seguimiento pues de manera mucho más cercana. A ver, también es verdad que cuando empezamos, un problema que vimos es, porque al principio siempre haces alguna entrevista presencial, haces un poco la metodología clásica, por decirlo así. ¿Qué problema ocurre? Que hoy en día la gente no para.
Hoy en día la Total. gente siempre es el momento de es que no puedo, es que no me da tiempo, es que no puedo ir hoy a consulta, es que pasa X situación Que es en la más vida. fácil para ellos. Entonces, Claro. si tú tienes la confianza también de que al final el cambio práctico en el día a día es lo que cambia un poco todo, ¿no? De decir, de, oye, ayer fui a comer fuera, tengo una gastroenteritis hoy de película, ¿cómo lo gestiono? Si tú tienes que ir a consulta para gestionarlo con alguien, Ya. pierdes ese día, mientras que si tú al final tienes a tu nutricionista que le dices, oye, mira, me acaba de pasar esto, ¿cómo lo gestiono? Pues tú das un poco la base. Nosotros encima siempre trabajamos con documentos asociados, es decir, yo si te hago un cambio, te lo explico. Para mí es importante que entiendas lo que estamos haciendo, porque como nutricionista tu objetivo final siempre es que la persona se lo sepa gestionar en el futuro de ella. Yo no quiero que estés toda la vida de la mano con un nutri, ni mucho menos, en plan, me interesa mucho que el día de mañana tú sepas gestionar distintas situaciones. Oye, voy al médico por esto, me pasa lo que sea, una época de estrés con mudanzas que no puedes parar. Saber gestionar distintas situaciones bien o dentro de lo posible, lo mejor posible, y que estés tranquilo. Claro, que tengas tanto las herramientas como luego también, por ejemplo, a nivel de motivación. O sea, hay mucha gente que sí que empieza muy motivada o es como más disciplinada, por decirlo de Claro. alguna manera, ¿vale? Que a lo mejor necesita que tiren menos de ti, pero hay otra gente, pues, o que le cuesta más o que pasa por procesos en los que la motivación baja y no es lo mismo, pues, que tengas a alguien no detrás o exigiéndote nada, pero sí que tengas como ese apoyo de, pues, oye, a lo mejor no sé gestionar X, pues tengo a alguien súper a mano, súper cercano, que me puede echar una mano. No es el mes que viene o en 3 semanas vuelvo a consulta, que en 3 semanas Claro. probablemente hasta que se me haya olvidado Claro. o qué me pasó o qué necesidades tengo. Entonces, por esa parte que sí que es como bastante positivo. Sí, bastante inmediato todo. Exacto. Vale, ¿qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo y qué es lo que menos? Si tuvierais que decir algo, ¿qué es lo más difícil? A ver. A Estar ver. en la muralla china pasando visita, ¿no? ¿Verdad? A ver, en concreto del trabajo online, tanto lo bueno como lo malo es precisamente eso, que te lo llevas a todos lados. Claro. Tiene su parte buena de que, pues eso, no tengo un sitio fijo donde estar trabajando, pero tiene la parte mala de que nunca desconectamos, nunca tenemos vacaciones reales, ¿no? Ya. Yo no le puedo decir a un cliente, me pagas un mes y de ese mes me voy 3 semanas de vacaciones. Claro. Pues no puedo, evidentemente. Claro. Entonces, súper guay porque te permite tener una vida, pues como es en nuestro caso, que es un poco alternativa, que vivimos en furgoneta camperizada, entonces viajamos un poco y trabajamos desde muchos sitios diferentes, pero es eso, vacaciones reales o desconexión real, pues no hay nunca. Ya. Eso en el sentido del trabajo online. Sí, a ver, también para mí una parte negativa es que, por ejemplo, tú tienes que trabajar mucho con el cliente que también sean autosuficientes. Creo que es algo que a veces la gente, cuando se siente muy acompañada, de repente no toman ellos decisiones. Lo Claro. tienen Sino todo todas las marcado. decisiones son tuyas. Sí. Entonces, algo que sí hay que trabajar con ellos es decir, oye, el día de mañana tú también tienes que tomar decisiones. Yo entiendo que al principio todas las dudas y demás, de verdad, sin problema. Te las soluciono, te hago lo que quieras, pero llega un momento donde, oye, toma decisiones propias, porque el día de mañana vas a volar solo. Y es importante. Le que ves a sepas. soltar la mano, al fin y al cabo. Claro, o sea, es 100%. como la delgada línea entre te acompaño, tienes un seguimiento súper cercano, Claro. pero esto es con el fin de que tú mañana lo sepas gestionar solo, no para generar dependencia de mí, porque, Claro. o sea, si no, no estamos consiguiendo nada, evidentemente. No, A claro. ver, Que egoístamente podríais decir sí, Exacto. porque nos beneficia 100%. económicamente Sí, y ya claro, está, pero... claro. A ver, eso luego ya depende mucho, pues, bueno, de cada persona, de Claro. los valores, ¿no?, que tenga o como profesional, Claro. como tal, pero sí, a ver, para nosotros sí es importante, creo que el objetivo de todo nutricionista debería ser, pues, eso, dar esas herramientas, trabajar durante un periodo de tiempo, conseguir los objetivos X y una vez conseguidos, pues, que esa persona tenga las herramientas para volar sola. Claro, que luego puede haber nuevos objetivos y que vuelvan un tiempo. Pero Exacto, Al final... 100%. exacto. Hombre, luego no sabemos si hay gente que no sabe, me quiero referir, se desvía porque no tiene esa motivación, que ese es el plus que también los nutricionistas tenemos Claro. que tener, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, 100%. al A final... ver, yo por ejemplo, estaba pensando un poco también en la parte que más gusta de la profesión y suele ser un poco cuando también trabajas con alguien y empieza a ir bien, los cambios también son visibles, pero sobre todo Su es el evolución, cambio ¿no? de mentalidad también Exacto. que cambian las personas de volver a creer en sí mismas. Creo que es una cosa que hoy en día, no sé si se está perdiendo por las redes sociales o por qué será exactamente, que la gente deja de tener fe en sí. Ya todo es, recurres a ChatGPT, te lo soluciona no sé quién, pero nunca lo solucionas tú. Sí. Y al Como final, que cuando no- tú pones el foco en, oye, te voy a dar las herramientas, pero el trabajo es tuyo. Y que la persona lo entienda de, oye, el mérito va a ser siempre tuyo. De verdad, en plan,
date cuenta de que sí, yo te puedo decir misa, pero el día de mañana lo vas a poder gestionar tú, vas a estar orgullosa de ti, que es algo que la gente hoy en día ya no siente, ese orgullo propio de decir, No, me lo estoy para nada. currando, lo estoy haciendo bien, en plan, date la chapita en la espalda de verdad, en plan, vas por el buen camino. Entonces, creo que esa es la parte que más gusta de la profesión, el ver cómo hay gente que llega con una mentalidad de me lo vas a solucionar y sale con la mentalidad de que bien lo he hecho Sí, yo. Y sobre eso todo mola mucho, la verdad. como esa transición, o sea, a mí me gusta mucho porque mucha gente viene, pues, bueno, lo típico de quiero bajar X kilos, o quiero verme bien para verano, o quiero mejorar en mi Operación deporte. bikini que empieza ya, casi. Exacto, o sea, Literal. como el objetivo principal siempre es como lo superficial, ¿no? Y conforme vas trabajando, pues te vas dando cuenta de que todo ese proceso va cambiando, esa mentalidad va cambiando, los propios objetivos van cambiando mucho. Entonces, de cuando entra una persona a cuando se va, es como, jo, qué guay, porque te vas, o sea, al final el cambio físico es como lo de menos, es un poco lo que te lleva ahí. Sí. Y en realidad, para que ese cambio perdure en el tiempo, tiene que haber detrás un cambio de mentalidad. Entonces es como muy guay ir viendo como el proceso de entraste con una mentalidad o con una visión de la nutrición o de la alimentación y te vas con otro como totalmente diferente. Claro. Entonces eso a lo mejor para mí es como lo que más orgullo, más te gusta, ¿no? Más satisfacción da. Ujú. ¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje de esta profesión? De momento, claro. Claro. A Los ver, viajes no cuentan, ¿eh, Caleb? Que ya te estoy viendo a ti. de repente, Sí, mira, sí. en Roma el tiramisú, la verdad. No, pero a ver, pensando un poquito, tuvimos una chica que también me gusta ser honesto en estas cosas hay personas que te llegan y desde el minuto uno tienes poca fe, porque unas actitudes, yo personalmente soy una persona bastante analítica a la hora de hablar con la gente y demás, sobre todo en entrevistas, tienes que crear mucho ese lazo de unión, en plan, que la persona se sienta cómoda contigo, pasar un poco esa barrera de la pantalla y crear esa cercanía. Y hay gente con la que cuando no la traspasas, parece que no llegas, por más que trabajas como semana tras semana y no terminas de tal, es verdad que a veces pierdes la fe, un poco la esperanza de conseguir ese cambio. Y nos pasó una vez con una chica que bueno, no se puede entrar en detalles médicos porque no se puede a nivel de privacidad y tal, pero la chica tenía un caso complicado, la verdad. Y yo es que no podía más, en plan de, habíamos pasado ya 3, 4 meses, de verdad, no habían cambios, no llegabas a ella. Y de repente, no sé muy bien cómo fue, que la tía empezó un cambio ella misma personal que daba gusto, se empezó a cambiar cómo se hablaba, cómo enfocaba las cosas, cómo empezó a trabajar. Y te hace darte cuenta de que a veces también tienes que ser consciente de que no solo eres tú quien tiene que proporcionar el cambio de alguien, sino que cada uno tiene su camino y que para ella llegó en ese momento. Y llegó después de 3, 4 meses, entonces no pierdas la fe en alguien. A veces es cuestión de ser paciente, tiene su tiempo. Plan, sigue ahí porque perder la fe con alguien creo que es bastante triste y creo que como profesional no lo tenemos que hacer nunca. Entonces, para mí fue como un cachetón que me dio la vida de decir, no lo vuelvas a hacer. Es decir, hay casos más difíciles, más complicados, pero sigue ahí, porque si la persona sigue ahí, es que en el fondo lo está intentando todavía. A su manera, le costará más, le costará menos, pero sigue en su camino, ¿sabes? Sí, y que al final lo raro en realidad es conseguirlo a la primera. O sea, por Que las siempre va a haber circunstancias, altibajos, exacto, o al sea, fin y al por cabo. las circunstancias de vida que llevamos hoy en día todos, que tú empieces un proceso y todo se alinee, Claro. estés semanas y semanas o meses y meses sin altibajos, sin problemas, sin cambios en tu vida, en tu rutina, en tal, es prácticamente imposible para cualquiera. Entonces, en realidad es que es un proceso que, como queremos que sea para siempre, lo raro en realidad es que se dé a la primera. Entonces, Claro. lo más normal es eso, que el proceso sea pues una montaña rusa. No, y que muchas veces a lo mejor la persona no está preparada mentalmente para Totalmente. cambiar, pero ya, o sea, ya habéis tocado algo que Exacto. hace que esa Empieza a dar persona... paso. Exacto. Claro. Yo siempre se lo digo, sobre todo a las chicas, que suelen ser como las que más prisitis siempre tenemos con que sea todo ya o verme de X manera ya. Sí. Yo siempre les digo de, chicas, hoy estamos plantando la semilla, pero los frutos no van a salir mañana, los recogeremos. No sé si en una semana, en un mes o en un año los vamos a recoger, pero tenemos que tener paciencia, o sea, hay procesos que por mucho que tú quieras acelerar, necesitan un tiempo y ya está. O sea, no van a ir más rápido porque tú riegues más esa planta. Va a salir cuando tenga que salir. Al anterior nutricionista le preguntamos por la nueva pirámide, pues a vosotros qué os parece.
Vamos a coger opiniones de varios nutricionistas. Vale. Me gusta. Pues ha sido un tema bastante controvertido, la verdad. Sí. Por eso lo traigo. Sí. A ver, como con todo, pues bueno, un gran depende, ¿no? Un gran depende y como todo, pues tiene su parte buena y sus partes malas. Es verdad que la pirámide tradicional estaba muy desfasada, entonces pues está muy bien que se reciclen un poco y se saquen pautas un poco más actualizadas, pero para mi gusto no ha sido como lo más acertado. Es verdad que tiene su parte buena porque sí que promueven un poco más pues ese consumo de alimentos enteros, menos ultraprocesados, menos azúcares, harinas refinadas, etc. Pero es verdad que un poco el orden de prioridades de alimentos para mí no es el más adecuado. Se sitúa en la base o como que tu alimentación debería basarse en productos, productos lácteos, proteínas, sobre todo carnes rojas, huevos, mantequillas, muchas grasas saturadas. Yo pienso que no es lo más acertado porque tenemos literatura científica que demuestra que carnes rojas están ya clasificadas como cancerígenos tipo 1. Entonces, a ver, yo creo que una pauta nutricional o una pirámide, unas guías alimentarias que son para población general, o sea, porque aquí no estamos hablando de deportistas o personas en concreto, sino que estamos hablando de población general. Claro. Entonces, aquí tienes que dar pautas que le sirva primero a la mayoría de la gente y que busquemos, o sea, queda un poco redundante, pero que busquemos la salud general, ¿no? O la mejor, o que consigamos eso, la mejor salud a nivel general. Entonces, es un poco chocante que si buscamos salud estemos poniendo como base de la alimentación un cancerígeno tipo 1. Ya. A mí me resulta un poco chocante, ¿no? O grasas saturadas, que la Organización Mundial de la Salud, desde siempre ha estado diciendo que grasas saturadas, pues reducirlas, pues eso, minimizarlo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, pues bueno, no me parece como el orden más correcto. Aparte de que igual tenemos también evidencia científica de que un alto consumo de frutas y verduras, pues sí que tienen esos beneficios en la salud. Entonces, está muy bien eso, que se promueva un poco alimentos enteros, menos ultraprocesados, que hoy en día pues se consumen muchísimo. Eso, parte positiva. Parte negativa, el orden está, para mi gusto, bastante mal. Para mí debería ser frutas y verduras en la base. A ver, pero teniendo en cuenta que realmente yo creo que Estados Unidos lo que ha intentado un poco hacer es promocionar mucho alimentos frescos. Es un poco ha sido el objetivo principal de su promoción. También siempre hay que ver que cuando se mete un poco Estados Unidos en la ecuación, también un poco de intereses puramente económicos. Entonces también un poco darle una vuelta... Y políticos, diré. Exacto. Claro, entonces un poco que quieres promocionar ahí. Creo que hubiera sido más interesante que promocionar el plato de Harvard directamente. Que creo que al final es la manera más sencilla de llegar a la población. Coger y decirle, oye, el plato se distribuye de esta manera, es la manera más eficiente de distribuir el plato. Oye, esto te va a hacer comer más sano de manera inmediata. No tienes que estar hilando con una pirámide, porque encima tú ves una pirámide y para mí un poco lo desfasado es que hay un montón de alimentos y dices tú, vale, pero ¿en qué proporciones, qué cantidades, un poco cómo lo gestionas? Mientras que sencillamente un plato es visual. No tienes que darle muchas vueltas, sencillamente ves una distribución del plato que funcione y que te va bien. Claro, que al final ninguna guía es perfecta y todo tiene matices, evidentemente, pero por ejemplo el plato de Harvard, pues igual, para un deportista pues quizás tendría ciertos matices, pero aquí es lo que hablamos, buscamos salud en población general, no en personas concretas o en colectivos concretos. Entonces yo creo que, por ejemplo, como pauta general sería mucho más acertada eso, el plato de Harvard, que además, lo que decía Caleb, a nivel visual es mucho más fácil montarte un plato que estar pensando cuántas raciones tengo que tomar esta semana, cuánto tal. Luego, el tema de la pirámide siempre ha causado mucha controversia porque la gente confunde de lo que hay arriba es lo más importante o es lo que menos tengo que tomar. Y encima, como le he invertido... Sí, es un cacao. Encima, claro, si ya generaba controversia, es como ahora me la invierten, ya es, bueno, cacao total. Sí. Entonces... Vale, ahora vamos a uno de los temas que vamos a tratar hoy, que es prevención de lesiones. Entonces, la primera pregunta es cómo podemos prevenir lesiones con la nutrición. Vale, pues es que aquí es bastante amplio. Parece sencilla, pero no. Sí, La verdad. es bastante amplio. Entonces,
A ver, primero, pues evidentemente, pues tener o cubrir todos nuestros requerimientos, ¿no? O sea, si ya partimos de una dieta deficiente, pues ahí evidentemente el riesgo de lesión pues va a ser mucho más grande, ¿no? Cualquier deficiencia, tanto nutricional, de micronutrientes y demás. Luego, particularmente, uno de los principales problemas que me encuentro en consulta, sobre todo aquí también más en chicas, porque bueno, yo por ejemplo hago CrossFit, entonces también llevamos a muchas chicas que hacen CrossFit, y aquí de los principales problemas que me encuentro siempre es la deficiencia energética. Bueno, la baja disponibilidad energética, ¿vale? Que para poner un poco en contexto, la disponibilidad energética es la energía que a ti te queda disponible después de haberle restado el gasto por el ejercicio. Es decir, yo como X calorías, gastamos X con mi entrenamiento y mi actividad física diaria, el resultado de lo que me queda es la energía que tiene mi cuerpo para hacer funciones vitales, ¿vale? Respirar, que mi corazón siga latiendo, que yo siga menstruando, etc, etc. Entonces, cuando esa energía es muy baja, pues procesos secundarios, pues por ejemplo en el caso de una chica, el ciclo menstrual, pues se suprime. Entonces, eso lleva a una serie también de alteraciones hormonales, de patologías y etcétera, pues muy importantes. Entonces, por supuesto, el riesgo de lesión exponencialmente se incrementa y esto viene siempre un poco pues, por ese miedo a engordar o sobre todo me lo encuentro en chicas a lo mejor que vienen del gimnasio. Entonces, al pasar a CrossFit es un deporte mucho más demandante, claro, tanto a nivel energético como sobre todo a nivel de carbohidratos. Entonces, sobre todo en chicas, siempre está un poco ese miedo a los carbohidratos, a engordar, a no quiero verme de X manera, quiero seguir siendo muy fina. Entonces, todas esas creencias, esos pensamientos, pues llevan a muchas veces comer de menos. Entonces, pues esa baja disponibilidad energética, sobre todo ese bajo aporte de carbohidratos, pues es un factor de riesgo súper importante a la hora del desarrollo de lesiones, vaya. A ver, bueno, con las lesiones también, papel muy importante que hoy en día se está perdiendo es el agua. Que la gente no se da cuenta que hoy en día casi le preguntas a mucha gente, presupones que la gente bebe agua. Y todo con no tengo tiempo. Claro, y yo llego a un momento que digo, primero los mecanismos de sed tienes que estar también un poco mermados con el nivel de cortisol que se empieza a ver hoy en día, que la gente está todo el día estresada, que ya no te das cuenta ni que no has bebido agua en todo el día. Y al final, yo por ejemplo tengo un problema en la rodilla, que tengo 3 lesiones conviviendo ahí juntas, la verdad que se llevan muy bien entre ellos. Pero claro, a raíz de que viene, de que entrenas, estás en la vorágine del trabajo, no bebes, vas a entrenar sin beber agua, al final la musculatura no aguanta igual los impactos, ¿qué pasa? Te destrozas. Entonces, sobre todo que es un tip súper tonto, pero de verdad, beban agua antes de entrenar. Por favor. Por favor. Vale, ¿y puede afectar psicológicamente el comer mal o comer de más para un deportista o una persona con problemas digestivos? A ver, siempre. Primero porque para mí es una relación que va muy de la mano. Es decir, problemas al final psicológicos, en plan, y la nutrición van de la manísima. En plan, los famosos TCA, un poquito todo, ¿vale? ¿Qué ocurre hoy en día mucho? La alimentación es una fuente de placer prácticamente inmediata. ¿Qué ocurre? Hoy en día necesitas ese placer, a veces en la vorágine de estrés en el trabajo, carga laboral, problemas en casa, económicos, todo lo que tenemos encima. Sí, y que pasa? Un factor social también. 100%. Entonces, tu apoyo siempre es comida. Al final, o te pillas un helado, un paquete de... Por ejemplo, hablando de un caso personal... Lo primero que ves en un chino. Sí. Y que, por ejemplo, ocurre en ambos lados, porque muchas veces siempre se ha creado esa asociación más al lado femenino, que se apoyan en la comida, en épocas de, por ejemplo, la menstruación y demás, como que siempre hacen ese enfoque. Y yo lo pienso, por ejemplo, en la parte de hombres, ocurre muchísimo trastornos de atracones por la noche, es exagerado. A mí me ocurrió durante la misma carrera, al final, épocas de estrés, exámenes, autoexigencia propia, que es algo muy común hoy en día. Una mala época incluso. Una mala época. ¿Qué pasa? De repente te das cuenta de que por la noche te vas al día, te compras un paquete de cereales y te comes entero. Eso no es normal. Y cuando empieza a ocurrir un día tras otro, como que a veces no le pones el foco porque lo haces como, no, es que así me desestreso. Claro. Y de repente te das cuenta de que, oye, que estoy haciendo algo que me está reventando por dentro. Es decir, es que esto no es normal. Tienes que poner un momento, un pasito para atrás y decir, ¿a dónde me lleva esto? ¿Por qué hago esto? Porque mucha gente en consulta es como de, oye, mira, yo quiero hacer el sábado comida libre. Digo yo, ¿por qué?
es de verdad importante, principal, ¿por qué haces las cosas? Claro. Porque si no entiendes el por qué, no tienes control sobre tu vida. Entonces, a mí me gusta entender si el sábado tú vas a quedar con tus amigos, disfruta. Nunca como nutricionista te voy a decir no salgas a comer con tu familia, con tus amigos, con lo que quieras. Es decir, súper importante, haz vida normal. Es parte ¿Pero también qué pasa? de una relación saludable. 100%. Pero toma decisiones conscientes. No el sábado de manera automática te vas al súper y compras toda la mierda que encuentras. ¿Por qué? Porque estás tapando algo. Dale una vuelta. En plan, yo no soy nutri, ahí siempre derivamos. En plan no soy nutri, que diga. No soy psicólogo. Pero lo que nunca haría es decirle a alguien, ese es el camino a seguir. Es decir, como nutricionista creo que hoy en día, por desgracia, hay muchos nutricionistas que sí recomiendan esas comidas libres y digo yo, si tú quieres una comida libre, es que la alimentación no es suficientemente rica y variada como para que la disfrutes. Claro. Darle una vuelta a eso. Después, Y que, ya miramos. al final es súper importante, y esto lo trabajamos desde el minuto cero, la relación con la comida. Al final, siempre lo digo, no podemos construir una casa por el tejado. O sea, si los cimientos no están bien puestos, no podemos ir a por un objetivo de rendimiento, de recomposición corporal, de lo que quieras, si tú sales a comer fuera y te sientes culpable, o te invita tu abuela el fin de semana a comer y te llevas tu tupper. O sea, Eso nos hemos vuelto locos. De verdad, a una abuela. Vale, podemos ir a hacer Claro. un zoom a eso. ¿A las abuelas? No, por favor. Claro, o sea, que tú le rechaces a tu abuela unas lentejas, algo estás haciendo, o sea, estamos haciendo Lo mal. malo que eso todos los días. Claro. Eso ya es distinto. Claro, pero ahí es un poco eso, si tú tienes una alimentación saludable en el 80% de las veces en tu vida, pues ese 20% probablemente te vaya a sumar mucho más de lo que te vaya a restar o de lo que te vaya a quitar. Claro. Entonces, esto lo trabajamos muchísimo, esa relación con la comida, porque es que es la base, vaya. Y luego un poco hilado al todo el tema del hambre emocional, los atracones, etc. Al final es que la comida es un poco lo que comentabas, que tiene muchísimos planos. Tiene un plano social, tiene un plano cultural, tiene un plano psicológico. La comida es mucho más que calorías y nutrientes. O sea, tú dime cuántas veces quedas con alguien y no hay comida de por medio. Sales a tomar un café, a tomarte unos pinchos, una tapa, lo que sea, a comer, a cenar, a merendar, quedamos a desayunar. Es que No, quedas... incluso en tu propia casa. Viene alguien. Claro, ¿quieres los tomar padres- algo? Claro, y Es los lo padres primero tienen la que manía de preguntas. poner algo. Claro, o sea, Siempre. entonces es que sí, o sea, la comida está presente todo el rato, cada día de nuestra vida. Entonces, el hambre emocional también es hambre y es normal y o sea, ya está, porque tiene que estar. ¿Cuál es el problema? Cuando la única vía de gestión emocional es la comida. Claro. Ahí ya, evidentemente, deja de ser saludable o deja de ser normal. Entonces ahí, pues también, decía Caleb, no tener miedo de derivar. No somos psicólogos, podemos dar pautas, podemos trabajarlo, pero si hay un problema de base de ansiedad, estrés, mala gestión emocional, pues tienes que derivar o trabajar conjuntamente con un Claro, psicólogo. normalmente se hace así Porque- cuando hay un TCA, trabajar Exacto, porque al final conjunto. nosotros pues, no tenemos tampoco las herramientas ni los conocimientos. Sí, pero al final yo creo que es importante cuando hay TCA que sean los nutricionistas los que expliquen los mitos de la alimentación, Claro, todo eso, porque al final también es una base muy importante. Claro. O sea, que llega una persona y se piensa que lo que decía, lo de los carbohidratos son malos, exacto, si me como esto X hora me va a engordar. totalmente. A ver, Y- personalmente con los TSA también creo que nosotros personalmente lo hacemos. Yo como nutricionista sí lo derivaría a un nutricionista especializado en TSA. Claro. Me parece bastante importante. Es decir, creo que hoy en día, al final, no sé muy bien por qué se está dando, pero la gente quiere abarcar todo y no puedes abarcar todo. Tú puedes ser un muy gran nutricionista, de verdad, puedes ser una Totalmente. máquina, pero si no es tu campo, no es tu campo. Totalmente. Y yo personalmente lo respeto bastante. Entonces, si entra alguien con un TSA, yo prefiero decir, oye, mira, No es estoy mi campo capacitado. especializado. No sé si a lo Total. mejor en algún momento puedo hacer, dentro de que somos bastante cautos, pero puedo decir algo que me pueda equivocar, genere una mala reacción en ti y al no ser mi campo, tampoco tengo la Y ya la has experiencia. cagado, sí, sí. Entonces, Totalmente. personalmente, deriven. Plan, de verdad, si no sabéis, derivad, por favor. Sí, o sea, no sé, hay como, no sé si es miedo por ego entre profesionales, no lo sé, o sea, es que es normal, o sea, no todo, o sea, es que no puedes saber de todo, todo- por muy bueno que seas. Y aparte que Entonces, todos podemos trabajar con todos. claro, 100%. y A que, lo y que mejor- no eres peor profesional, ni Exacto. peor persona, ni nada por decir,
oye, mira, creo que no soy el profesional adecuado, creo que no te puedo ayudar o no, sí, no te puedo dar ese servicio o esas herramientas que te hacen falta, te puedo recomendar otro profesional, o sea, porque al final entre nosotros, pues eso, si cada uno nos especializamos un poco en diferentes ámbitos, pues, oye, mira, pues tengo un compi o tengo tal, conozco a X nutricionista que está más especializado en esto y te derivo y no pasa absolutamente nada. Claro. O sea, al final el cliente o paciente lo va a agradecer muchísimo más. Sí. O sea, La y gente va a valorar como- mucho más tu trabajo. Como pierdo yo un paciente o pierdo yo... Sí. Entonces, A ver, también Sí. un poquito la economía está llevando un poco a que no puedes Claro. descartar a nadie, entonces estás un poco en ese momento donde... Pero de verdad, al final la imagen que te labras habla mucho más de ti Es que que- ese cliente en ese momento. Es de que verdad. también yo pienso que aquí es también un poco pensar también en el largo plazo. Porque si tú piensas solo en el corto plazo de pierdo un cliente porque no le llevo, pues a lo mejor el derivarle ya no solo hace que esa persona va a tener un servicio mejor o especializado en lo que él necesita, que primero él lo va a valorar muchísimo más, te va a valorar más como profesional y como persona, y tú no sabes en el día de mañana si esa persona te puede recomendar a alguien. Puede volver una vez recuperado y con otro objetivo volver a querer o a necesitar tu servicio. Es que tú nunca sabes. Entonces, muchas veces solo pensamos en voy a perder un cliente y a lo mejor lo pierdo hoy, pero mañana gano 5 más. Claro. Eso O es- aunque no lo ganes. Pienso también que es una cosa un poco pues, de valores, ¿no? También de Sí, cada uno. totalmente. Pero si nos centramos en simplemente pierdo o gano clientes o en lo económico, pues a lo mejor el perder hoy uno, pues mañana te hace que te entren 5 más precisamente por esa acción o por esa honestidad. Sí. ¿La proteína influye realmente en la prevención de lesiones musculares o hay algún suplemento que ayude? Aunque luego vamos a hablar un poco de los suplementos, pero si queréis ya metemos Vale. esta pregunta, Vale. lo que suplementos Vale. puede ayudar. Sí, mira, van juntas y ya está. Pues mira, la proteína obviamente sí es importante, ¿vale? Porque al final es pues, el principal macronutriente que nos ayuda pues, a toda esa reparación de tejidos y demás, pero pienso que está totalmente sobrevalorada, o sea, muchísimo. Lo que hablábamos ¿La antes, respuesta? Sí, eh, suelen decir eso. es que Es que yo ahora contesto mismo, y contesto Igual, lo mismo ¿no? que tú. es que ahora mismo tú vas al supermercado, pan proteico, yogures proteicos, altos en proteína, Todo, cosas que ya son de por sí proteicas, Sí. pues más altas en La proteína. leche. La leche alta en proteína, el pan, pero ¿por qué el pan tiene que ser alto en proteína? El pan, pues pan, ya sea está. pan. O sea, claro. O sea, si tú quieres aumentar tu consumo de proteína, bueno, pues come más alimentos proteicos, pero un alimento que no tiene que ser proteico, pues nada, más proteína. Entonces, bueno, al final los requerimientos hay que cubrirlos, pero es que, sinceramente, no creo que el 1% de la población, aunque no incluyera ningún tipo de alimento de más proteínas, tenga deficiencia de proteína. O sea, es que No. son requerimientos que se llegan facilísimo con una alimentación normal. Entonces, totalmente sobrevalorado, y creo que el ponerle tanto foco a la proteína hace un poco pues, que se le quite foco al carbohidrato y en general a la disponibilidad energética. lo Pero que ahora hablábamos porque hay antes. mucho miedo. Ay, Sí. Sí, esto va por fases. Hace unos años las grasas eran lo peor, Ya. ahora los carbohidratos son lo peor, ahora la proteína pues es súper importante y en 2 años será la fibra o vete tú a saber qué, ¿no? Entonces, esto va por modas, como con todo, ¿no? Total. Entonces, eso, el tener tanto foco en la proteína, el problema no es tanto lo que ganas con la proteína, sino lo que pierdes por no incluir carbohidrato o por no asegurar esa disponibilidad energética, ¿no? Lo que hablábamos antes de todos los trastornos que pueden venir asociados pues, a esa baja disponibilidad de energía. Entonces, a nivel de lesiones, muchísimo más riesgo, o es mucho mayor predictor de riesgo de lesiones el aporte bajo de carbohidratos, aporte bajo de energía, que el asegurar tantísima proteína, que además de que cuando tú tienes una dieta rica en carbohidratos, la proteína la cubres de por sí, porque al final un alimento, el pan, vale, tiene mayormente carbohidratos, pero también tiene proteína. Entonces, si tú tienes una dieta alta en carbohidratos, es que llegas a la O proteína. sobre todo te con los pasas. garbanzos, por ejemplo, Con que es el legumbres, que el mayor exacto. ejemplo, yo creo. ¿no? Exacto, 100%. legumbres, es que A ver, y que cualquier realmente arroz, también a nivel económico es que no es viable. Porque la gente También. se deja un dineral en proteínas, Sí. pero porque es lo Sí, más sí, caro, sí. y digo yo,
Tanto que estamos todo el día rascándonos el bolsillo. Totalmente. Cuando vas a coger la pechuga de pollo, esta que es un poco más barata, que te ahorras 10 céntimos, pero bueno, te la ahorras. Y digo yo, tío, ¿por qué inviertes tanto en proteína? Te metes 3 gramos por kilogramo de peso, que es una salvajada, que hay gente que se mete cantidades ingentes. Y digo yo, y después no tienes nada interesante en casa de alimentos ricos de, por ejemplo, pues inviertes en proteína, tómate un salmón y le metes ese omega 3 con ese protector antiinflamatorio que tiene, en plan, dale una vuelta, mete cosas a lo mejor más variadas, más ricas, en menor cantidad, pero favorece eso, no tanto yogur proteínas, leche proteínas, digo yo, llega un momento que digo yo, tío, es que vas a sudar Bueno, proteínas. de hecho, es como de las principales cosas que nos dicen de cuando eso, les mandamos la dieta y demás. Buah, es que yo antes tomaba mucha más proteína, como que me falta un poco de pollo, tal, y en plan, tú, Te sobraba antes. o sea, igual es que antes te sobraba, Claro. y igual es que ahora, por bajar un poquito esa proteína, que no es eliminarla, por supuesto que no, o sea, es necesaria, pero Sí. en las cantidades correctas. Y a lo mejor el ahora tomar menos proteína hace que ahora tomes más carbohidrato, que tus entrenos Sean pasen de mejores. exprimirlos un 6 a exprimirlos un 12, y que eso probablemente pues, te va a dar muchos mejores resultados que meterte Es que es una locura, vas al supermercado y ves todo. Mira, todo. entre light, todo. cero, No, pero proteína. ahora va más por la proteína, Sí, sí. en plan de Sí. Totalmente. todo. Pero antes era todo light y cero. Sí, antes Sí, pero por la eso, moda- antes la moda eran las anterior fue grasas, esa. Exacto. La verdad, no sé. La gente hoy en día está un poco. También creo que tenemos que pararnos un poco y no sé, dejarnos llevar tanto por el estímulo. Que hoy en día siento que te ponen un nuevo escaparate más proteínas y de repente todo el mundo va y digo yo. A ver, ¿Qué? es un En poco... plan, No te digo yo que la fruta tenga proteína dentro de poco. No. Dentro de poco, ¿eh? Seguro, o sea, la fruta no sé, pero seguro que te hacen un zumo de no sé qué frutas, Sí. alto en proteína. yo creo que ya lo hay. Yo eso lo he visto Puede en el ser. día. Un típico. ¿Veis lo de los potitos de los bebés Sí, que se sí, apretan? sí. Pues para adultos que pone fruta con proteína. Con proteína, es como bueno. A saber qué Estoy proteína es. perdiendo la fe un poco. ¿eh? A ver, también es un poco eso, o la falta de información o esa sobreinformación, que al final te dicen pues 1000 cosas diferentes, ya no sabes qué creer, qué no. Y pues bueno, lo veo, parece saludable, le ponen unos colores súper chulos y Sí, un un logo, muñequito ¿sabes? O haciendo un deporte. eslogan, claro, y pues para adelante. Ujú. ¿Qué biomarcadores metabólicos consideráis realmente predictivos de riesgo y no solo bonitos en analítica? ¿O qué pensáis vosotros que esa persona puede cambiar con esos predictores? Vale, a nivel de lesiones deportivas, pues bastante importante medir toda la inflamación sistémica, ¿vale? Entonces ahí, bueno, hablando de analítica, ¿vale? Evidentemente siempre acompañado de diagnóstico o clínico, ¿vale? Hablar con la persona y que te cuente. Pero si nos centramos en analítica, mediría la proteína C reactiva o el ratio testosterona-proteína C reactiva, ¿vale? Que básicamente mide pues, esa inflamación sistémica, ¿vale? Ese estrés metabólico. Luego, esto también siempre depende mucho del tipo de lesión, ¿vale? Porque no es lo mismo, pues yo qué sé, típico, me fracturo la muñeca y tengo escayolada la mano, a una inmovilización prácticamente total o quemaduras de tercer grado en el 80% de mi cuerpo, pues bueno, evidentemente la lesión es muy diferente, ¿no? Pero eso, así clave, proteína C reactiva para medir esa inflamación sistémica, la vitamina D por toda la implicación que tiene en el sistema inmunológico, o sea, si ya de por sí parto de deficiencia de vitamina D y me lesiono, pues la recuperación va a ser mucho peor que si antes de la lesión yo ya tengo unos valores correctos. Lo mismo con otro tipo de deficiencias nutricionales, pues de hierro o de cualquier otra vitamina o mineral en específico. Cuanto mejor sea mi analítica de base, pues digamos que tengo el mejor contexto para poder recuperarme. Si de por sí ya tengo una analítica y un contexto a nivel metabólico bastante malo y me lesiono, pues es como si tengo un incendio y no paro de echarle leña, ¿no? Entonces el fuego cada vez pues es más grande y más descontrolado. Entonces, también para ir apagando esos fuegos, pues hay que ir como por partes, ¿no? A lo mejor la lesión precisamente cobra como, a lo mejor viene gente, claro, o sea, la gente viene a lo mejor por esa lesión y es como, vale, a lo mejor esa lesión la vamos a ir tratando, pero va a tener que estar ahí un poco aparcada, vamos a apagar el fuego principal y luego vamos como a
subfuegos, ¿no? Ujú. Vale. Vale. ¿Algo a aportar, Caleb, o pasamos a tu tema? Vamos a tu Mío, tema. es que ahí es un tema de Paula. Vamos a pasar a la segunda parte, que es el síndrome de intestino irritable y de hipotiroidismo, ¿vale? Pues para empezar el tema, ¿cómo definirías el SII, que es el síndrome de intestino irritable, y en qué lo diferencias con otras patologías? Vale, a ver. A mí esto en consulta lo suelo siempre poner un poco con ejemplo porque creo que es como mejor lo entiende la gente, ¿vale? Ujú. Si tú vas a una casa con domótica, que digamos la calefacción se enciende sola, la nevera te pone el hielo, lo que quieras. Ujú. Si la casa va mal la domótica, ¿qué ocurriría? Te pone la calefacción en agosto, te pone el aire acondicionado en invierno, empieza a pasar frío. Digamos que eso es un poquito del síndrome de intestino irritable, ¿vale? Es decir, tu cuerpo, el eje, digamos, cerebro-intestino va mal. Entonces tienes una mala sintomatología con eso. Empiezas a tener diarreas, la comida te cae peor, malas digestiones. Es un poquito ese trastorno funcional que tenemos, ¿vale? Entonces, la comparación con otras patologías es que, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que muchas veces se relaciona un poco por el tratamiento que se tiene, ¿vale? Es que la enfermedad de Crohn es que tú tienes una casa y tiene grietas, se ve que tienes una gotera al fondo, es decir, se ve mal la estructura. ¿Qué pasa con intestino irritable? Que no se ve mal, la casa se ve perfecta. La casa tú vas, haces una endoscopia incluso, no hay problema ninguno, es decir, la casa se ve maravillosa por fuera. ¿Qué ocurre? Está mal por dentro. Después la casa, cuando tú vas, no se te pone la calefacción, te falla. Es decir, esa es la diferencia un poco entre intestino irritable y Crohn, que es un poco la más clásica conocida. Ujú. Vale. Vale. ¿Qué es exactamente el hipotiroidismo y cómo afecta al metabolismo? ¿Y qué diferencia hay con el hipertiroidismo? Vale, a ver, el hipotiroidismo, yo todo lo hago con analogías, soy un poco pesado, pero No, porque mejor, con mejor. analogías la gente siempre entiende mucho mejor, ¿vale? Entonces, hipotiroidismo, ¿qué ocurre? El cuerpo va un poquito más lento, ¿vale? Le cuesta un poquito más. ¿Por qué ocurre eso? Porque la tiroides, digamos que las hormonas que necesitamos para que nuestro cuerpo termine de arrancar, ¿vale? No están en la cantidad que necesitamos. Entonces, ¿qué ocurre comparado con el hiper? Que ocurre al contrario, que hay una secreción excesiva de esas hormonas, entonces vas como acelerado. Entonces, siempre tienen como posiciones contrapuestas, ¿vale? Hipotiroidismo, cansancio, frío, un poco esa sensación de que todo va más ralentizado. Hipertiroidismo, lo contrario, vas acelerado, se asocia más a esa pérdida de peso, ¿vale? Personas más de una tendencia más a la delgadez. Hipotiroidismo, al contrario, se ve en personas un poquito de esa tendencia de sobrepeso. Ujú. Vale. ¿Y qué relación hay entre las dos patologías que Sí, hemos hay. hablado y cómo se ve de frecuente En consulta. en consulta? Vale. A ver, hay que tener en cuenta que al final el cuerpo siempre va de la mano. Una cosa muy común que tenemos en consulta es que la gente nunca viene por un motivo, viene por varios. ¿Qué pasa con hipotiroidismo? De repente dice, no, es que a mí esto me sienta mal, algo muy típico, la cebolla y el ajo. La cebolla y el ajo pertenecen a los fructanos, ¿vale? Tiene un tipo de fermentación en el estómago un poco más lento. ¿Qué ocurre? En hipotiroidismo que hemos dicho, el cuerpo va más lento, va un poco más ralentizado. Entonces, al estar más tiempo en esa zona donde está fermentando, genera esa mala absorción que genera esos gases, ese dolor abdominal, ¿vale? Por eso se tienden a relacionar mucho el uno con el otro. Es muy importante ahí siempre trabajar. Al final, con hipotiroidismo, con cualquier patología, tienes que trabajar mucho la base. Empezar a tener buenas digestiones, que la tiroides empiece a funcionar un poquito mejor, trabajar en torno a esa medicación, ¿vale? Y a partir de ahí ya construimos y se palian normalmente la mayoría de síntomas. Estas dos patologías, ¿vale? ¿Se pueden relacionar con lesiones, al fin y al cabo, luego de nuestra nutrición, al fin y al cabo? Sí, muchas veces sí, o sea, es un poco lo que comentaba Caleb, la mayoría de gente no viene, tengo hipotiroidismo, no, a lo Claro. mejor viene una chica con hipotiroidismo, pero que lleva 3 o 4 meses sin que le baje la regla y que quiere mejorar su rendimiento. Entonces, claro, es como, tienes que hacer un abordaje pues conjunto. O, por ejemplo, con el tema del hipotiroidismo, al final el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, pues somos un todo. Entonces, problemas menstruales pueden llevar a hipotiroidismo o al contrario, una chica con hipotiroidismo es no muy común, pero puede ser o puede pasar que también tenga asociados pues otros problemas hormonales o problemas menstruales y demás. Entonces muchas veces sí que tenemos que hacer ese tratamiento conjunto y valorarlo todo. Claro. Vale. ¿Por qué muchas personas tardan años en recibir diagnóstico de estas patologías? Vale, a ver, yo mi hipótesis personal, la gente tiene una mentalidad estoica hoy en día excesiva. La gente se ha acostumbrado un poco a pasarlo mal, pero bueno, que lo que hay es que mi cuerpo funciona así. Ya. Y es que yo soy distinta. No, es que tengo una amiga que también le pasa.
de verdad, cuando el cuerpo no funciona normal y todos entendemos por normalidad de ir al baño de manera regular, no sentirte cansado, aletargado todo el día, que es un poco la sintomatología más clásica, o incluso al contrario, el hipertiroidismo, ese exceso que dices tú, no es normal que estoy todo el día revolucionado. Empiezas a ver que no tienes actitudes normales. Creo que es interesante hacer una analítica, darle una vuelta, porque hoy en día realmente ese poco diagnóstico que hay de hipotiroidismo viene muy asociado a esperas hasta que ya es muy tarde, o normalmente viene a consecuencia de una analítica casual que te pide y de repente te sale la TSH mal, te sale la T4 fatal, dices tú, ¿qué me está ocurriendo? Y a partir de ahí se diagnostica, ¿vale? Entonces, importante abandonar un poco esa filosofía de estoy mal, pero bueno, esto es lo que hay, porque es que el ritmo de vida hoy en día es así, es que como tengo el cortisol alto por el estrés, entonces es que es normal que me sienta así. No, a lo mejor pon un poco el foco a decir, a ver, yo entiendo que tienes estrés, que te cuesta, pero ¿por qué tienes frío allí donde vas? Como yo ahora, la verdad, que tengo las manos heladas. No, pero... Yo creo que ese cambio, de Canarias aquí... Sí, la verdad que me cuesta, pero... No, pero ahora en serio, que cuando te das cuenta que siempre en la habitación eres el que más frío tiene, que siempre te pasan determinadas circunstancias que son normales, que hay alimentos que te cuesta digerir, que tienes momentos que sencillamente parece que tu cuerpo no arranca, que te cuesta esas mañanas, te cuesta un montón arrancar, dale una vuelta. De verdad, animo a quien sea a que vete un momento al médico, pide una analítica, cúrate en salud, porque hoy en día la tiroiditis de Hashimoto, que es como el precursor al hipotiroidismo, ocurre un montón. En plan, cada vez se está dando más en países desarrollados, que creemos que solo ocurre fuera, pero de verdad que ocurre mucho aquí. Entonces, de verdad, ponerle el foco a eso, decir, oye, te haces una analítica, te curas en salud y ya tiras para adelante. También es que yo creo que eso, con el ritmo así acelerado de vida que tenemos todos, pues es que yo creo que muy poca gente se para como a pensar de verdad, oye, ¿cómo estoy? Es como que se normalizan un montón de situaciones, es que incluso situaciones de estrés, ya no solo hipotiroidismo o sintomatología más asociada a hipotiroidismo, tampoco es normal que tú te pases la vida cansada o que tengas constantemente unos niveles de alerta, de estrés por las nubes, o sea, es que eso a lo mejor no tiene un nombre de patología específico, pero eso tampoco es salud, ni es normal o normalizable, por lo menos. Ya, yo creo que no paramos, o sea, a pensarlo. Nada, no claro. es estrés, lo que tú decías 100%. antes. Y además también no favorece mucho que, a ver, sin criticar a nadie, pero tú cuando vas al médico y le cuentas estas cosas, muchas veces te dice estrés. Exacto. Bueno, Sí. eso... Es otro tema. Nosotros... Bueno, es eso un también, tema complicado. sí, tanto con hipotiroidismo lo vemos mucho, y yo en el caso con las chicas que vienen más por tema salud hormonal, pues de cada 10 que me vienen, pues 8 me vienen diciendo que es que, claro, o el ginecólogo o el médico o tal, les ha dicho que, claro, que como la analítica está bien, pues que ya está. ¿Cómo que ya está? Llevas 3 meses o 5 meses o un año sin que te baje la regla. ¿Cómo que ya está? Pero yo creo porque tampoco ven ahí la parte tuya, la psicológica. No, y Ven un porque- papel y ya, pero no le han preguntado, ¿está bien? Que es una pregunta muy fácil, es como la primera que te he hecho a ti que has dicho, Sí. ¡puf! Pues a lo mejor ese Claro. puff indica otra cosa, ¿no? Exactamente. No, A ver, pero... hoy en día con el tema de la sanidad pública nosotros chocamos un poco, porque es verdad que con este nivel de saturación, con todo lo que está ocurriendo, la gente tampoco te pueden dedicar tanto tiempo, pero sí creo que a veces no es el tiempo, es la calidad del tiempo que dedicas. No tienes que dedicar 5 minutos o puede ser 5 minutos donde estás presente y de verdad te preocupas porque el paciente esté bien. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día mucho? Es más fácil dar un diagnóstico rápido, que la persona se vaya a consulta y dices tú, vale, otro que me he quitado. Y yo entiendo que con la vorágine de horas sin descansar y todo, en plan, porque no me quiero meter con los médicos tampoco, la verdad, pero hoy en día sí es verdad que hay mucha gente que llega ya como desesperada. Me pasa mucho en hipotiroidismo, le dan la levotiroxina y no le dan indicaciones nutricionales básicas para absorber bien ese medicamento. Si no lo absorbes bien, no te está haciendo nada. Y después la gente es que me lo estoy tomando y me sigo sintiendo mal, digo yo, si es que no te está llegando, hija, en plan. Y eso es lo que a mí me da pena decir, oye, yo entiendo que es difícil, que hoy en día tenemos mucha carga de trabajo, pero cuando es la salud de las personas, a veces un minutito de más, o al menos, de verdad, nosotros tenemos preparado un montón de documentos para acompañarte. Es decir, hay gente que nos dice, oye, mira, que no tengo tiempo en la entrevista, que voy rápido. Digo yo, mira, pues después te hago un documento para que lo entiendas. Que tú te lo leas es responsabilidad tuya, pero yo al menos me quedo con la tranquilidad de decir, yo sí quiero que tú entiendas por qué hacemos las cosas y sobre todo que lo que hagamos sea efectivo. Porque yo recetarte un medicamento y que al final, por cómo lo tomas, no te vale de nada. Es química al cuerpo, al fin y al cabo. Pero para nada. Y objetivo. claro,
Y a ver, luego también un poco como profesional, pues responsabilidad de cada profesional también de mantenerte actualizado, porque yo entiendo que un ginecólogo, un médico, un tal, no es nutricionista y no tiene por qué saber X cosas, Claro. pero pienso que sí es un poco igual que un nutricionista tiene que saber un poquito de psicología, un poquito de tal, un poquito de cual, no tiene que ser psicólogo, o sea, lo que hablamos antes de derivar, Y tiene que tener pero herramientas. tienes que tener ciertas nociones. Claro. Y si a ti o sea, aparte de, o sea, no puede ser que tu nutricionista esté viendo que llevas sin bajarte la regla 4 o 5 meses, ahí hay un problema. No puede ser que tu ginecólogo que se dedica a eso te esté diciendo que no, es que la analítica está bien, pues ya está, vete a tu casa. No, vete a tu casa no, o sea, no tener la regla para una chica tiene implicaciones muy importantes sobre la salud, a nivel óseo, a nivel metabólico, a nivel hormonal, a muchísimos niveles. Entonces, todo está bien, vete a tu casa, que la analítica está perfecta, no es una solución. Ya, es como si quieres algo más, pues te lo pagas. Porque a una amiga mía Claro, pero es que muchas veces ni por la privada, porque es que a mí me han venido chicas de que están pagando un Que seguro pasó muy privado. reciente, hace muy poco. y Claro, no que se están pagando seguros privados y endocrinos o ginecólogos que les dicen, no, es que los valores en analítica te salen bien. Y la chica tener a lo mejor mínimas nociones de salud hormonal y decirle, ya, pero es que yo llevo sin la regla meses. Ya. Y ya, pero ¿tú te quieres quedar embarazada? No, pues ya está. Pues vete a tu Te casa. jodes, claro. Y Pero es punto. que, o sea, vale, a lo mejor hoy no, pero y cuando quiera quedarme embarazada, Ya. o aunque no me quiera quedar embarazada, es No, que es para mi el salud. futuro, al Que fin y es al un- cabo. O te manda la píldora y ya está. Claro, ya está. Que es Bueno, como la ese es solución. otro tema que, bueno, de ahí podríamos exprimir total, o Sí, sea, total. píldora para todo. Ujú. Sí, sí, Pues sí, bueno. sí. Madre mía. ¿Qué se debe de comer y qué no se debe de comer en estas patologías y qué recomendáis aparte pues de hábitos y todas estas cosas? A ver, Sí, resumido lo que podáis decir, ¿no? a ver. Claro, no específicamente. Es que es muy Claro, complejo. Claro, que esto es un depende- poco Una depende, tela no. ¿no? De todo. Claro. Un poquito lo que Claro. más destacarías. Esa es la Mira, generales. voy a dejarlo un poco en formato típico, las claves, un poquito, que la gente tenga muy en cuenta, ¿vale? Con hipotiroidismo me centraría sobre todo en tener cuidado con alimentos posibles, es decir, coles y demás, sobre todo alimentos que van a interferir con la medicación, ¿vale? Súper importante. Por la mañana, si tomas la levotiroxina, El evita Eutirox. café, el Sí. Eutirox, ¿verdad? Que es el nombre del técnico y tal. Eso no nos va a pagar, si lo puedes decir. Tranquilo. Es por ejemplo, evitar un poco café. Las 4 horas posteriores, yo pongo 4 porque muchas veces te dicen dentro de una, pero hasta las 4 puede llegar a afectar la absorción. Entonces, yo personalmente, teniendo en cuenta que esto es lo que está en juego, priorízalo al máximo. Es decir, fomenta que al 100% en esas 4 horas posteriores todo sea para absorber mejor esa levotiroxina, ese Eutirox, ¿vale? Entonces, evitar café, evitar lácteos, evitar fibra. Que la fibra hoy en día no la quites el resto del día, súper interesante a nivel gastrointestinal, ¿vale? Pero sí en ese momento sí dificulta un poquito la absorción. Entonces, evitar eso y favorecer vitamina C. Fruta cítrica, es decir, por la mañana mejor toma tu zumo de naranja, para dejarlo un poco claro. Entonces, eso por un lado. Y luego en intestino irritable se suele fomentar mucho la dieta baja en FODMAPs, que es un poco la que mejor va. Sí lo diría, siempre acompañado de un profesional. Es algo compleja, no es algo a largo plazo. Antes de nada, explica esa dieta porque Luego Sí. te lo vamos a preguntar. no, dale, ya lo íbamos a hablar, pues ya lo iremos. Vale. Vale. La Aquí dieta está. baja en FODMAPs es una dieta que se compone de fructanos, oligosacáridos, disacáridos, es decir, es un grupo de distintos alimentos que a nivel digestivo suelen causar problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se suele retirar en su totalidad dentro de lo posible, es decir, por ejemplo, el aguacate tiene una cantidad de mannitol, que es un poliol, ínfimo, entonces a veces pues juegas un poco también, ahí entra mucho en pie la entrevista con la persona, ¿vale? Tú dices, Sí, como la oye, mira, gravedad ¿qué has estado o un poco comiendo el hasta ahora? punto de partida de la persona. Claro, tú hablas un poco de cuál es tu punto de partida, yo ahí puedo más o menos hacer una valoración de qué creo, de qué pie puedes estar cojeando y a partir de ahí jugamos con la dieta, ¿vale? Pero es súper importante eso de al final partir de una dieta, digamos, sin ningún tipo de forma dentro de lo posible y a partir de ahí construyes una buena dieta. Pero esto siempre de la mano con un profesional porque es algo complejo, hay muchos alimentos que pueden interferir unos con Esto otros. también súper importante, no es una dieta para perder peso, Claro. no es una dieta de restricción, o sea, es una dieta específica Claro. para ciertas patologías, Claro. es una dieta muy restrictiva y por tanto no es una dieta que a largo plazo se pueda mantener, o sea, es una dieta, digamos, transitoria para hacer como ese primer control a nivel digestivo para después
cuando ya tenemos, digamos, una situación basal óptima, pues ir poquito a poco introduciendo los alimentos hasta conseguir una alimentación lo más variada que tolere esa persona posible. Pero eso, porque bueno, al final todas estas dietas de repente es como, pues ahora para verano restringo todo y no, o sea, no es una dieta sobre a todo largo si plazo. tienes la patología, es importante hacer una reintroducción gradual de los alimentos, ¿vale? En plan, y se tiene que hacer en un orden, es decir, tiene cierta complejidad que por eso es como de, si lo vas a hacer, hazlo con un profesional, siempre de la mano. Es algo complejo, tienes que saber evaluar los síntomas, saber diferenciar lo que es una sintomatología por otra causa que por eso, es decir, hay que entender ciertas cosas. Al igual que con hipotiroidismo, a veces también se hace un protocolo autoinmune, que es otra dieta también súper restrictiva, que no cambia mucho los perfiles tiroideos, ¿vale? Es decir, no hay una mejora ahí clara, pero sí ayuda un poco a entender tu sintomatología digestiva. Al final hay muchas veces que la dieta no es te soluciona la vida, es para entenderte. Es para que tú misma tengas las herramientas de decir, oye, mi sistema digestivo funciona, esto me va bien, esto me va mal, esto me va bien, esto me va mal. Pero eso es como todo en la vida, al fin y al cabo, hay que entender... 100%. Tú no vas al gimnasio, bueno, la mayoría de la gente sí. Pero claro, Pero la gente que te gusta de verdad hacer el deporte, intentas entender por qué haces ese ejercicio. Exacto, claro. Si yo hago curl de bíceps, ¿por qué lo hago? Claro. No lo voy a hacer para el hombro, lo estoy haciendo para mi bíceps. De hecho, de ahí la importancia de dar esas herramientas de educación nutricional, porque al final en el gimnasio tú puedes ir y hacer una sentadilla multipower, pero llegas un día y a las 6 de la tarde y está la multipower con una cola de 3 metros. Claro. Pues a lo mejor tú sí tienes las herramientas y dices, vale, pues bueno, pues en vez de hacer esa sentadilla multipower, pues voy a adaptarla y voy a hacer otro ejercicio, ¿no? Que al final voy a trabajar lo mismo, pero en vez de hacerlo multipower, pues lo hago libre o con mancuerna o lo que sea. ¿Vale? Tengo Igual las en la herramientas nutrición. para adaptarlo. Pues en nutrición es lo mismo. Claro. A lo mejor mi contexto de vida normal es X, pero si yo una semana, por lo que sea, me pasa lo que sea, mi rutina cambia, pues vale, no voy a poder hacer esto exactamente igual, pero yo tengo esas herramientas para al final conseguir el mismo estímulo o seguir un poco con mi objetivo, adaptándolo y ya está, y no pasa absolutamente nada. Es en vez de hacer camino recto, pues hago así, me bifurco un poquito y vuelvo a mi camino habitual. Y es súper importante al final tener esas herramientas y saber adaptar, porque es lo que hablábamos antes. La vida no es lineal, vamos a tener que adaptar muchísimas veces, entonces cuantas más herramientas tengas para poder ir gestionando, pues mejor. ¿Qué opináis del uso estratégico del ayuno intermitente en estas patologías? Y aparte de las patologías, también para la prevención de lesiones. Sí, Ya en general, si de todo. encajamos un poco las cosas. Venga, Vale. perfecto. Empiezo ¿Quieres yo. empezar? Sí. Vale. A ver, con ayuno intermitente, para ir un poco seccionando por patología, ¿vale? En intestino irritable, hay mucha gente que lo empezó a hacer porque mejora un poco el control migratorio, ¿vale? Es decir, hace un poco de limpieza, por decirlo un poco así, a nivel de órganos, a nivel de digestiones, ¿vale? Problema que ocurre, en esas personas lo ideal suele ser espaciar las comidas todo lo posible para que tengan las digestiones más cómodas que se puedan, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo cojo y te meto el grosso de tus calorías en un rango de 6 horas, al final le meto un nivel de digestión al cuerpo que va a asimilar seguramente mal. También, ¿qué ocurre? El ayuno intermitente es importante de dónde viene. Mucha gente no viene por esas limpiezas, no, es que me han comentado tal, no, viene por miedo a comer. A nosotros nos pasó con una chica con la que trabajamos que tuvo una mala experiencia, digamos, en el coche, ¿vale? Entonces, ya a partir de entonces, antes de ir a trabajar, no se atrevía a comer. Entonces, no comía en toda la mañana hasta que ya salía del trabajo para estar en la tranquilidad de su casa, pues no come. Claro, al final si tú cada vez que comes te duele la barriga, tienes que ir corriendo al baño porque si no te lo haces encima o ya te tiras eso todo el día con malestar, pues claro, ante eso que es como, vale, si voy a estar en una situación en la que a lo mejor no voy a tener baño disponible o si estoy en el trabajo o en un contexto social o con amigos o lo que sea, pues claro, no quiero que me esté doliendo la tripa o que me esté encontrando fatal, entonces ¿cómo prevengo eso? Pues no como y ya está, y ya como cuando esté en un entorno seguro, mi casa, mi tal, que tenga todo a mano, pues para poder encontrarme mal a gusto, por decirlo de alguna manera así. Sí. Entonces, ahí un poco lo que hay que poner el foco primero es que la persona empiece a perder ese miedo, porque al final, intestino irritable es muy relacionado con el cerebro, es decir, van de la mano, pero de la mano de una manera espectacular. Entonces, a nosotros lo que nos pasó con esa chica es que empieza a trabajar esa confianza. Oye,
hoy vamos a hacer este primer pasito, te vas a comer esta pieza de fruta que te va a sentar bien. Primer paso, le va bien. Empiezas ya un poco a desbloquear esos miedos, a decir, Claro. empiezo a ganar confianza en que puedo comer y me va a sentar bien. ¿Qué pasa? De manera normal ahora volví a comer. Y de repente, ella, que encima venía también por pérdida de peso, porque además quería perder de peso, se vio favorecida porque ya no te metes esos atracones nocturnos. Claro. Porque es que al final lo que tienes es hambre. En plan, de verdad que hay gente que no, es que me mete atracones por la noche. Y digo yo, es que tienes hambre, hija. En plan, si no has comido en todo el día. En Claro, plan, claro. es que no es. Porque encima la gente se fustiga, no, es que lo hago mal, es que por la noche devoro la nevera, no sé qué. Pero Y muchas digo, veces es como, claro, no tengo hambre, pero por la noche toda. A lo mejor tienes que repartir mejor. ¿no? Exactamente. A eso te quieres referir, ¿no? Claro, Claro. exactamente. Y O sobre incluso todo con- pierdes un poco ese miedo a. Cuando te empiezas a dar cuenta de cuando haces eso, encima favorece que la enfermedad se empeore. Entonces, Claro, al claro. contrario, oye, empieza a aprender a distribuir, a ganar esa confianza. Por eso animo a mucha gente que ya ha normalizado esa patología, mucha Sí. gente muy normalizada, por desgracia de las más normalizadas que nos encontramos, de, no, es que yo estoy así, y gente, nos vino una chica que llevaba 35 años con la patología, Ostras. y ella había normalizado tener la barriga así después de comer porque es lo que me toca. Y claro, después ves mensajes de alegría, pero de verdad que notas ese dolor de todo ese tiempo que lo he pasado mal y ahora por primera vez Ujú. termino de comer y no me duele. Y ya es normalizado el que, no, es que yo después de comer sé que me tengo que tumbar porque me duele. Entonces, no hay que normalizar esas cosas, de verdad. Si te duele, el cuerpo te está diciendo, vamos a mirar esto, un momento. Sí. Entonces, siempre hacer eso. Y con hipotiroidismo también lo que ocurre es que si de por sí estás cansado, favorece seguir más cansado. Entonces, dentro de contextos específicos, siempre hay que poner el contexto de una persona, porque hay gente que sí el ayuno intermitente le va muy bien y demás, ¿vale? Pero en hipotiroidismo yo favorecería un poco que ese cuerpo tenga energía, para que se pueda mover, para que se sienta con energía. Entonces, si tú quitas 14 horas de comida y esa persona tiene que meter todas las comidas de golpe, las va a llevar mal. Encima, a nivel digestivo, si también va un poco más lento, es que vas a tener digestiones súper pesadas. Entonces, para mí es una herramienta que es muy de nicho, muy contexto muy específico, maravillosa. Mayoría de contexto, no lo aplicaría. Ujú. Vale. Vale. Vale, la última pregunta. Se habla ahora mucho de los micronutrientes en torno pues, a estas patologías. ¿Cuáles serían los importantes? Háblanos un poco de ello. Vale. A ver, principal, zinc, selenio, yodo, hierro súper importante, vitamina D también diría que es bastante importante, pero más o menos, por decirte un top 5, vamos a meter este top 5, ¿vale? Luego, importante, que siempre se nos va la mano. De repente te dicen, oye, el selenio es súper importante. ¿Qué hacemos todos? ChatGPT, que tiene mucho selenio. De repente te sale primera, nueces de Brasil. Yo, es maravilloso. Voy al Mercadona, nueces de Brasil. Ole yo, por la mañana, pum, nueces de Brasil para el cuerpo. ¿Qué ocurre? Sobredosis, la mayoría de casos. Las nueces de Brasil tienen una cantidad de selenio abusiva. Es un alimento súper interesante. Cómete una. De verdad, para cualquiera que lo escuche, una. Va bien. Y ya con eso cubres requerimientos, está súper bien. Pero si empiezas a meterte 3-4 diarios, normalmente acabas en sobredosis de selenio, es decir, tienes una sobredosis de 400 picogramos, creo que no es muy alta ni siquiera, es decir, es bastante bajita, ¿vale? El rango que tenemos que estar trabajando. ¿Qué ocurre? Se te cae el pelo, Fragilidad de uñas. fragilidad de uñas, es decir, es bastante complicado. Encima, la sintomatología se mezcla mucho con otra sintomatología. Entonces, a la hora del profesional diagnosticar, si no sabe exactamente qué está ocurriendo, no tiene una analítica en mano, es muy complicado. Entonces, de verdad, con muchos micronutrientes, cuidado. Con la sal yodada, tampoco de repente ahora echar al fallo al plato la sal. En plan, que yo veo a gente que digo de repente, digo, Pasamos de un extremo a Sí, otro, ¿eh? exactamente, exactamente. entonces, De nada a todo otro con y- cuidado Sí, sí, y total. con el hierro igual. Si alguna vez te sale anemia, también es importante entenderlo, ¿vale? El hipotiroidismo, una cosa que ocurre mucho en intestino irritable es tenemos una mala absorción del hierro porque tenemos la mucosa mal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? No tienes que suplementar hierro al fallo porque también puede ser tóxico para el cuerpo. Entonces, interesante siempre valorar con un profesional porque hoy en día también muchos médicos ya ven anemia, suplemento de hierro, también hay que entender y esa absorción cómo se está dando. Porque si es que no se está absorbiendo, el cuerpo se lo queda. El hierro es bastante común que se quede en el cuerpo. Entonces, al final acabas teniendo una situación más complicada que positiva. Entonces, de verdad, todo siempre en contexto, entender bien, favorezca mucho a la hora de hablar con un profesional de que sea cauto con las indicaciones. Siempre en la dieta, a través de la comida, se puede hacer la gran mayoría de cosas. No hace falta suplementar en exceso nada, sino comiendo bien de manera ordenada, no hay problema.
Pues ahora vamos a hacer un juego que lo hacemos siempre en la última parte del programa y a este lo hemos titulado clave o excusa. Entonces vamos a decir un concepto relacionado con nutrición, salud o rendimiento y tenéis que responder clave, depende o excusa. Clave si tiene impacto real o evidencia sólida, depende importa según el contexto y excusa si está sobrevalorado o se utiliza para justificar malos hábitos. Okay. Vale, entonces, utilizar como base, o sea, para guiar tu alimentación, la nueva pirámide nutricional. ¿Qué diríais? Si queréis hacer una cada uno. Venga. Yo diría más excusa que... Estoy entre depende y excusa, Sí. pero diría más excusa. Vale. Vale. Comer cada 3 horas. Es que Depende, pero... Que sea muy de contexto, en plan, Sí, depende si depende. te cuadra ese horario. Sí, esto que es muy típico que se ve ahora, eliminar el gluten sin diagnóstico. En plan, me siento mal, voy a quitar el gluten. Excusa. Buah, depende, ¿eh? Es que, ¿puedo playar? Sí. No, un poquito. Venga, va. El de Hashimoto, que suele ser precursor de hipotiroidismo, se relaciona directamente con celiaquía. Y muchas veces un patrón dietético rápido es dieta sin gluten para ver. Para Y- probar. Perdón. No, pero sí, O sea, sin ahora, patología de base, quizás es yo más lo veo un poco excusa. en TikTok de me siento mal, voy a quitar el Sí. gluten para ver. Sí. Sí, entonces, o eso pasa es mucho, por ejemplo, excusa con la de- lactosa, de repente soy intolerante a la lactosa, porque Justo. claro, si he quitado todos los lácteos, pues no es que lo sea, pero me he hecho. Ujú. La proteína como solución universal. Lo Bueno, que hemos hablado antes. Lo hemos dicho un poco antes, pero... Excusa excusa. histórica. claro. Vale, el estrés como causa de síntomas digestivos. Depende o clave. es que- A ver, yo diría sí, es que Clave. clave más bien, ¿no? Sí. sí, Vale. tiene bastante implicación. Analizar la microbiota. Depende. Es que depende. Ujú. El ayuno intermitente como solución o como Bueno, vía. Como solución, no. excusa. Como herramienta, depende. Depende. Vale. Suplementos preventivos. Suplementos Si preventivos. tomártelos como de forma preventiva, en plan... Como la gente ahora no que lo con sé, el magnesio pero me lo está a tomo tope. por si acaso, ¿no? Un poco. Te voy a decir depende por no Sí, hacerte feo. dependerá del suplemento, porque con algunos la puedes liar. Claro. Vale, dietas detox. Una Excusa excusa. histórica. Dormir poco, pero comer perfecto. Excusa, es que tienes que, en plan, la salud va por todos lados. Si reprimes mucho de una, no. A ver, es mejor que comer y dormir mal, ¿no? Pero, Pero, sí, pero- pero justificarlo como... pero justificarlo no. Claro. Claro. Buscar el alimento culpable de que te pase. Vale, excusa horrible. Magnesio para todo. Es que horrible, pero horrible esa. Sí, encima depende del tipo de magnesio, lo que te puedes llevar encima es una diarrea súper chula, Sí. así que bueno. La verdad. Vale, vitamina D en población general. Hoy en día casi te diría clave, ¿eh? Tenemos, es que España está peor que nunca, ¿eh? Sí. Te diría el único matiz, bien Bueno, si recetado. vives por En Canarias, cuidado, tenéis pero por ahí, ¿no? Canarias Bueno, tiene índices cada vez más bajos de vitamina Hay gente D. que es que aunque vivas en zonas muy soleadas, piénsalo, o sea, la gente va muchas veces de trabajo Sí, entre sí, cuatro sí. paredes a Sí. su casa entre cuatro paredes, o sea, es que aunque te da poco el sol igualmente, aunque vivas en zonas Ujú. más soleadas. Entonces ahí te diría, yo personalmente, clave, aunque matizando que también esté bien pautada, ¿vale? Porque también ahí podemos generar toxicidad si se receta en exceso o mal recetada. Y entrenar en ayunas. A ver, no te voy a decir excusas de primera, pero es un depende más tirando a excusas, Vale. Ya. Sí. la verdad. Vale, pues ahora vamos a pasar a la última parte que os va a dar el un ¿Qué le sobre. quieres leer? Con la Ok. pregunta Vale. que hizo el anterior invitado, que le conocéis. Que Vale. encima viene de él, gracias Joel. Entonces, bueno, si tenéis que leer la pregunta y contestar. Vale. La pregunta es, ¿qué hábito pequeño crees que si la gente implementase podría mejorar mucho su salud? Y no esta vez está puesta porque no sabía. Ah, Wow. pues me gusta. Qué buena pregunta, la verdad. Si quieres di tú una y digo yo. Vale, otra. yo diría la verdad, parece tontería, pero salir un poco más a la del sol. Es un hábito súper estúpido, pero ya te fomenta al menos mantenerte más activo, salir de casa, Sí. tener otro tipo de actividad, un poco despejarte. Ujú. Sí.
y diría quitarse 10 minutos de móvil para dedicárselos Me a parecen estar pocos, ¿eh? aburrido. Sí, pero es que con 10 basta. Ya, El pero que me problema es parecen que- pocos. Sí, sí, o sea, lo ideal sería reducir en general, no el consumo, pero con quitarte 10 minutitos de las tropecientas horas que pasamos delante de TikTok, Instagram, pues 10 minutitos que te sientes a estar aburrido o a escuchar a tu cabeza Primero escuches o a el podcast respirar. y luego Totalmente. Luego tu cabeza. reflexionáis un poco en vuestra Totalmente, cabeza. o simplemente a respirar o lo que hablábamos antes de preguntarme cómo estoy, qué me pasa, Claro. cómo siento mi cuerpo, qué síntomas o qué sintomatología estoy sintiendo, Sí. porque si no es que vas tan acelerado que nunca te paras a pensar un poco cómo Total. vas. Así que creo que es un hábito que también muy Y necesario. beber agua. Sí, Beber por agua. favor. Total. Bueno, Bueno. antes de despedirnos, que se suscriban, si no lo estáis. Y les dejamos vuestras redes abajo. Genial. Y nada. Y muchas gracias por venir. A vosotros A por ustedes. invitarnos. Bueno, Y hasta luego. adiós.